Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Hasta ahí vamos a leer. Hermosa lectura, hermanos. En otras oportunidades hemos hablado acerca del amor y hemos hablado que hay diferentes clases de amor dependiendo su aplicación, ¿verdad? El amor eros, el amor fileo, el estorque, ¿verdad? Pero el amor, hermanos, del cual el apóstol Pablo está hablando aquí a los corintios, es el amor ágape. Es el amor que proviene de Dios. Es el amor que únicamente los verdaderos hijos de Dios, hermanos, podemos experimentar. Porque es algo que nosotros tenemos, recibimos cuando nos encontramos con el Señor. Es el amor que nos identifica con nuestro Dios, porque proviene de Él. No es de nosotros. Ese amor proviene de Dios. El amor es un fruto del Espíritu que todo cristiano debemos de tener. Y nadie, pero nadie se puede jactar de amar a Dios por su propia cuenta. Nadie. No lo podemos hacer. Dice Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 19. Oiga. Dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. El hombre no es capaz de amar, hermanos, hasta que se encuentra con su Señor. Cuando nos encontramos con Él, entonces, como que se enciende esa llama de amor en el corazón nuestro y aprendemos a amar como nunca habíamos amado. Dice el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios si no lo ha visto? Es lógico, ¿verdad? Entonces no podemos decir que amamos a Dios, hermanos, si estamos peleando, si estamos odiando, si estamos con rencor con nuestros hermanos, ¿verdad? Ahora esto, mire, es un mandato en el versículo 21. Y nosotros, dice, tenemos este mandamiento de parte de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea que es algo que lo tenemos que hacer sí o sí, ¿verdad? Para comprobar que realmente somos hijos de Dios. No es cuestión de simplemente decir yo acepté a Cristo y soy hijo de Dios y voy para el cielo. No, tenemos que poner en práctica este amor que el Señor ha implantado en nosotros. Entonces, hermano, con este amor el Señor realmente nos pone entre la espada y la pared, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros nos autoevaluemos y veamos cómo está nuestra relación, nuestra comunión con nuestro prójimo. ¿Será que está bien o será que tenemos problemas? O sea que ahí cada quien tiene que saber qué es lo que usted está haciendo, si agrada a Dios o no. Ahora esta palabra, hermano, es una palabra que pues la está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pero él está diciendo el que no ama a su hermano.
Y yo creo que aquí, hermanos, está algo fácil, algo que no cuesta. Pues cuando dice el que no ama a su hermano, amar a un hermano, hermanos, es fácil. Entiéndase, hermano, la esposa, el esposo, los hijos, los hermanos consanguíneos, los hermanos espirituales nosotros. Es algo fácil, algo sencillo, porque nos estamos viendo y nos podemos agradar el uno con el otro, ¿verdad? Es fácil. Pero hermanos, Jesús nos las puso un poco más difícil. Yo quiero que vayamos, hermanos, a San Mateo capítulo número 5. Veamos lo que dice Jesús al respecto. En el versículo 43 dice el Señor: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús estaba basando, hermanos, en la palabra del Señor, porque Jesús es la palabra del Señor y Él, hermanos, conoce la palabra, porque Él es la palabra. Él dice que Él es el verbo. Él estaba recordando lo que estaba escrito en Levíticos capítulo 19, 18. Pero dice en el versículo 44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Uy, ahí como que está más pesada la cosa, ¿verdad? Pablo no la ponía suave, ¿verdad? Amad a vuestros hermanos, amad a vuestros enemigos. ¿Y qué más dice? Bendecid a los que os maldicen. Se necesita, hermanos, realmente tener el Espíritu de Dios para poder hacerlo, ¿verdad? Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Está fácil, ¿verdad? Está difícil, hermano. ¿Y para qué, hermanos, vamos a amar, hermanos, a estas personas que nos han hecho daño? A esas personas que no nos quieren. Porque con eso, hermanos, dice el versículo 45, para que seáis de vuestro Padre, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, hermanos, esa es la mayor prueba que tenemos que pasar para saber si somos hijos de Dios. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Los publicanos se consideraban los pecadores, las personas que más odiaba al pueblo, porque eran los que cobraban los impuestos y eran ladrones. Eso ellos también lo podían hacer. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Si amáis solamente a las personas que nos hacen el bien, cuando dice también lo hacen los gentiles, también lo hacen los que son inconversos. También lo hacen los que no tienen a Cristo. Eso es fácil. Pero miren lo que dice el 48, y esto sí me deja muy pensativo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí, hermanos, creo que la palabra como que nos deja noqueados. Porque creo que nadie es capaz de cumplir esta palabra. Quizá en alguna oportunidad lo hagamos, pero no todas las veces. ¿Por qué dice? Digo porque dice para que seamos, ¿dónde está? Para que vuestro Padre esté en los cielos en perfecto, como está, porque pues, como vuestro Padre que está en los cielos, o sea que ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos. Eso va a ser imposible, hermanos, que nosotros seamos perfectos como nuestro Dios, porque solamente Él es perfecto. Pero eso no nos justifica, hermanos, a que nosotros no estemos en un proceso de purificación, de santificación. Eso no justifica, hermanos, de que digamos, no, pues eso nadie lo puede cumplir. Pero el Señor, hermano, nos ha llamado a que busquemos la santidad, a que nos apartemos para Él. Porque los cristianos, hermanos, cada día tenemos que ser mejores. Todos tenemos que ser mejores. Y tenemos una meta, hermanos, que el Señor nos ha establecido. Y esa meta tenemos que irla buscando cada día. El cristiano, hermano, no puede seguir siendo el mismo de mañana, lo mismo que hoy. Mañana tenemos que ser mejores. Porque cada vez que escuchamos la palabra del Señor, el Señor nos está dando la oportunidad para que nos purifiquemos.
porque la palabra es la que nos lava, nos limpia, nos purifica. Mire cuál es la meta que nos ha puesto el Señor. La encontramos en Efesios 4:13. Hasta que lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que aprendamos esa unidad, hasta que aprendamos a amarnos los unos con los otros, hasta que no veamos diferencia el uno con el otro. Y no solamente me refiero entre nosotros, la congregación local, sino con los hermanos que aún no pertenecen a nuestra congregación. Tenemos que entender de que somos uno en Cristo Jesús. Y no tenemos por qué andar con envidias, con celos. Si Dios bendice, hermanos, a mis hermanos de otra congregación, gloria a Dios. Y si Dios los bendice es porque están haciendo bien las cosas. Y tenemos que aprender a amarlos, y donde los encontremos tenemos que saludarlos, porque también son nuestros hermanos. Es la unidad que tenemos que aprender a alcanzar, hermanos, como hijos de Dios. Gloria al Señor. ¿Y qué sigue diciendo? Del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow, hermanos. Qué medida la que nos puso Dios, hermanos. Por supuesto, hermanos, que estamos en ese proceso. Nadie, hermanos, puede ser como Jesús, pero en ese proceso estamos. En ese proceso estamos. Porque el propósito de Dios, hermanos, es que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el machote, por decirlo, que puso Jesús, Dios, para nosotros, que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Y por eso dice la palabra del Señor, hermanos, que Él nos predestinó. Fíjate que este versículo de la predestinación es mal interpretado. En Romanos 8:29 está. Dice, muchos piensan, no, es que predestinado para ser borrachos. Y así soy, así me voy a morir. Y muchos como han malinterpretado, porque algunos tal vez han predicado mal esta palabra, creyendo de que Dios predestinó, hermanos, al hombre para la salvación. Pero Dios no ha predestinado a nadie, hermanos, sino que Dios puso un libre albedrío en cada quien para que decida si seguir a Cristo o darle las espaldas. Si no, no dijera la palabra del Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Cuando dice para que todo aquel que en Él crea, está incluyendo a todos. Y no solamente a un sector, a un grupo que Dios eligió. O sea, hermanos, el mensaje de salvación, el evangelio, es para toda criatura. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, eres tú, mi hermano, que estás escuchando esta palabra del Señor. Eres tú, mi amigo, que estás allí en tu casa. No encendiste el teléfono, tu dispositivo por casualidad, porque Dios quería que escucharas esta palabra. Y le dé la oportunidad a Dios para que te salve, te transforme. El versículo número 8:29, el que me refiero, dice, cuando habla el Señor de la predestinación, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Oiga bien, aquí está la mala interpretación. Aquí esta palabra no se está refiriendo a salvación. Nada que ver con salvación. Se está refiriendo, hermano, para que todos aquellos que reciban a Jesús, Dios ha predestinado de que seamos conforme a la imagen de Dios, que es completamente diferente. Entonces usted y yo, que ya tenemos a Cristo, y usted que lo va a recibir también, va a ser predestinado a ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta que el Señor nos ha puesto. Y en ese proceso estamos. Nadie, mientras Cristo no haya venido, va a tener esa perfección. Pero sí la vamos a tener cuando Cristo venga. Cuando dice la palabra del Señor que vamos a ser semejantes a Él y que lo vamos a ver a nuestro Dios cara a cara.
como Él es y con un cuerpo glorificado, porque habremos alcanzado la meta que el Señor nos ha establecido. Y en ese proceso estamos, hermanos. Los cristianos no podemos estar perdiendo el tiempo, hermanos. Tenemos que estar en ese proceso de purificación de nuestras almas. El Señor es perfecto, hermanos, porque dice para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que Él primero y luego nosotros. Porque al cielo, hermano, no va a entrar carne ni sangre, sino únicamente aquellas personas que han estado en este proceso. A todas aquellas personas, hermanos, que seamos raptados el día que Cristo venga por su iglesia. A quienes le estemos esperando y estemos haciendo el bien. Entonces, hermanos, para alcanzar esta meta, para que seamos conforme a la imagen del Hijo de Dios, es a través de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y en esta hora, hermanos, el Señor, en la lectura que tuvimos, nos está hablando del amor a través del apóstol Pablo. De ese amor, hermanos, que es el fruto más grande y el que da apertura para los demás frutos que tenemos que tener los cristianos. Porque no podemos tener los demás frutos si primeramente no tenemos el amor. Y Pablo, hermanos, cuando él estaba hablando acerca del amor a los corintios, hermanos, en el capítulo número 12, le estaba hablando de los dones. Y después cuando empezó a hablar del amor y de los frutos, empezó a hacer una diferencia. Los dones, hermanos, son importantes y son lindos tenerlos. Pero muchas veces, hermanos, los dones a la iglesia nos envanecen. Mire lo que dice en el capítulo 12 y versículo 8. Dice, porque a este es dada la palabra de sabiduría, está hablando de los dones, palabra de ciencia, a otros fe, a otros sanidades, a otros también les ha dado al hacer milagros, a otros les ha dado profecía, a otros discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Está hablando, hermano, no estoy leyendo literalmente como dice el versículo, ¿verdad? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, hermanos, el Espíritu de Dios, hermanos, reparte sus dones en la iglesia a todos, conforme Él quiere. Pero más adelante, hermanos, después de estos versículos, Pablo hace una comparación de la iglesia como un cuerpo físico, haciendo entender que nosotros nos necesitamos el uno con el otro, ¿verdad? Todo el cuerpo está completamente armonizado, que todo el cuerpo en determinado momento le sirve a otro miembro del cuerpo, ¿verdad? Y así es la iglesia. Por eso en la iglesia no podemos hacer de menos a nadie, porque todos, hermanos, somos importantes de la iglesia del Señor. Todos. Aquí no hay nadie más grande que el otro, porque ante los ojos de Dios, hermanos, todos somos iguales. Y no importa la clase de servicio que prestemos en la iglesia. Quizá alguien diga, pero yo, ¿qué estoy haciendo? Tal vez tú tienes un buen corazón. Quizás ves pasar al necesitado y le regalas un vaso de agua porque es lo único que puedes dar. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que el que un vaso de agua regala, ese recompensa de profeta tendrá. El Señor no se queda con nada, hermanos. Entonces, hermanos, está hablando de los dones. Y en el versículo 28 sigue hablando de ellos. Le sigue diciendo, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles,
no porque sean más importantes, ¿verdad? Luego dice profetas, los terceros maestros y luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. O sea que hablando siempre de los dones. Ser apóstol, ser maestro, ser pastor, es un don recibido de parte de Dios, que lo usa también para beneficio de la iglesia, ¿verdad? Aunque a muchos nos gusta usarlos como títulos, pero simplemente hagamos lo que hagamos, simplemente somos servidores de Dios, hermanos, servidores de Dios. Y le sigue diciendo Pablo a los corintios, para que ellos entendieran, ¿son todos apóstoles? Lógicamente no pueden ser todos apóstoles. ¿Son todos profetas? No. ¿Qué haríamos que si todos estuviéramos profetizando, hermanos? ¿Son todos maestros? No. Dios sabe a quién va a poner con estos cargos. ¿Hacen todos milagros? No, hermanos. Dios sabe a quién le da ese don de sanidad. Así que no se preocupe si usted ora por alguien y no sana. Dios sabrá. Y de repente cuando usted ora va a sanar. Pero eso está en la voluntad de Dios. Porque Dios cuando va a hacer un milagro siempre va a tener propósito. No lo va a hacer simplemente porque yo creo que tengo el don y voy a orar y el enfermo va a sanar. No, va a ser porque Dios tiene un propósito para esa persona que va a recibir la sanidad. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y le sigue diciendo, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todas las lenguas? No. O sea, hermanos, aquí nos está diciendo el Señor que no es necesario que tengamos todos los dones, pero que los que tengamos los usemos para beneficio de los demás hermanos. Eso sí, no tenemos, si el Señor nos da dones, no es para que los guardemos, es para que los usemos para beneficio del cuerpo de Cristo. Sí, dice el 31, procurad pues los dones mejores, mas yo digo un camino aún más excelente. ¿Y cuál es este? A partir de la lectura que leímos ahora. Los dones no son malos, son buenos, como dijimos, para beneficio de la iglesia. El problema es, hermanos, que muchas veces cuando tenemos dones, y quizás si los dones, esos dones, este don no cualquiera lo tiene, ¿verdad? A veces se nos sube, ¿verdad? Y nos creemos que somos exclusivos de Dios. Nos creemos, hermanos, que somos los únicos ungidos y que nadie nos toque, ¿verdad? Ay de aquel que tocara el ungido de Dios. Y se basan al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque así dice la palabra del Señor. Pero antes, hermanos, solamente eran ungidos los reyes, los sacerdotes, los profetas. Pero ahora, hermanos, dice la palabra del Señor de que todos somos ungidos con el Espíritu Santo. Entonces todos, hermanos, nosotros, la iglesia, somos los ungidos de Dios. Y no hay nadie exclusivo para que se nos suba, aunque Dios nos use. Por eso, hermanos, los dones son bien peligrosos para nosotros, la iglesia. Que porque profetizamos, que porque tenemos el don de ciencia, ahí andamos ahí, hermanos, buscando hasta por quién orar. Se nos sube. Pero no ese es el propósito de Dios, hermanos. Aún, hermanos, teniendo dones, hermanos, quizá de los más anhelados. Aquel día, hermanos, dice el Señor, cuando alguien llegue, hermanos, y simplemente estaba jactándose de los dones. Pero Señor, pero si yo profetizaba, en tu nombre echaba fuera demonios, oraba por los enfermos y sanaban. ¿Y qué les dirá, hermanos, el Señor a quienes no tenían el amor de Él en su corazón?
porque simplemente se estaban jactando de los dones que el Señor le estaba dando. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Los dones, hermanos, no son una muestra de que nosotros estemos bien con Dios. Ahora, los frutos, sí, hermanos. Especialmente con el fruto que vamos a hablar hoy, hermanos. El amor. Aleluya. Y dice el Señor en su palabra: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, oiga, dos dones lindos, ¿verdad? Que a veces nos enaltece, es que yo hablo lenguas, ¿verdad? Como que soy más espiritual. No, hombre. No es así, hermanos. Lo podemos tener y es una bendición tenerlo. Pero dice, si hablo lenguas humanas, lenguas que, porque las lenguas que se hablaron, hermanos, en el Pentecostés fueron las lenguas humanas que las podían entender personas extranjeras. Pero también dice que hay lenguas angélicas. Pero dice, si las tengo, pero si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es como que suena, hermanos, un pedazo de metal con un sonido que no tiene ni tantita gracia. O un címbalo que retiñe, hermanos, los címbalos era un instrumento que estaba compuesto con unos platos cóncavos que se sonaban. Pues simplemente se suenan así sin ningún ritmo, hermanos. ¿Qué provecho hay? Si no hay armonía, si no hay ritmo, de nada sirve. Oiga esto, mira, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, oiga, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, por Dios bendito, hermanos, esos dones que envanecen, y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes, esa fe, hermanos, que cuando oro, hermanos, las cosas suceden. Y las puede tener cualquier hijo de Dios, porque Dios es el que da los dones. Pero si no tengo amor, dice, ¿qué dice, hermanos? Nada soy. ¡Wow, hermanos! Esta palabra es fuerte, hermanos. Como que dice, nada soy. Es como que seamos un cero a la izquierda. Al menos el cero tiene valor cuando está al lado derecho, ¿verdad? Puede dar un 10, un 100, un 1000, un millón, pero si está a la izquierda no sirve para nada. Está bien ser cero, ¿eh? Pero a la derecha, hermanos. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, imagínense, si puedo, soy bueno para hacer buenas obras. Si soy bondadoso para ayudar al pobre, al necesitado, y si aún entrego mi cuerpo para ser quemado, ¿qué dice? Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Así es, hermanos. Hay que ser bondadoso, dadivoso, pero en primer lugar hay que tener amor. Hay que dar desinteresadamente. No para ser vistos. Hay que dar, hermanos, no sonando trompeta. Hay que dar, hermanos, no tomando fotos para hacer publicidad. Hay que dar, hermanos, porque amamos a la persona necesitada. Hay que dar, hermanos, porque vemos la necesidad de aquella persona y que tiene que salir adelante y nosotros la podemos ayudar. Así es como hay que dar, hermanos, con amor. Porque las obras, hermanos, no dan salvación. Porque estas son obras, hermanos, que estamos haciendo, pero esto nos está hablando el Señor de que esas obras, hermanos, no nos sirven para nada si no hay amor. Entonces empieza el versículo 4, empieza el Señor a través de la palabra que daba el apóstol Pablo, hermanos, a los corintios, a explicarles lo que es el amor. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener bien claro lo que es el amor. Tenemos que tener bien claro, y por eso el Señor lo dejó aquí en esta escritura.
Y empieza a decir en el versículo número 4 el apóstol Pablo, el amor es sufrido. Cuando dice el amor es sufrido, hermanos, quiere decir que para tener que tener amor por mi prójimo, hay que tener gran paciencia. Hay que aprender a soportar al prójimo, aunque nos haga daño. Hay que aprender a soportar, hermanos, a las personas que nos ofenden. Por no buscar venganza, por muy fuerte que sea lo que nos hicieron. Aunque nos hayan hecho llorar, nos hayan hecho sufrir, aunque nos hayan hecho perder años de nuestra vida. Tenemos que tener, hermanos, que sufrir. Y por esa persona que nos hizo ese daño, orar para que Dios la restaure. Ese es el amor sufrido. El amor, hermanos, el verdadero amor nos hace sufrir antes que hacer daño a nuestro prójimo. Porque tenemos que recordar, hermanos, que nuestro Señor ha tenido gran paciencia con nosotros. El Señor nos ha sabido soportar a pesar de nuestras indiferencias, a pesar de nuestras desobediencias, a pesar de nuestros caprichos. Hemos hecho sufrir al Señor, pero nos ha sabido esperar. Por eso, hermanos, ese es el amor que nos identifica con Dios. Porque Dios, hermanos, es exageradamente paciente con nosotros. Y sigue diciendo el versículo 4, el amor es benigno. Cuando dice el amor es benigno, benigno quiere decir, hermanos, que hay buena voluntad en la persona que es benigna. Es una persona que está dispuesta a ceder, aunque ella no tenga la culpa. No, está bien, vos me ofendiste, pero no tengas pena. Yo no tengo rencor en contra de ti. Es benigno, hermanos, aquella persona que está capacitada para hacer el bien a las personas que les han hecho daño. Persona que es benigna, hermanos, está capacitada para hacer el bien a cualquier persona sin andar averiguando quién es o qué hace. Y aunque sepa quién es y qué hace, le hace el bien. Sé que dañaste, sé que hiciste algún daño a algún familiar mío, pero yo te voy a ayudar. Eso es ser benigno, hermanos. Ese es el verdadero amor de Dios. Sigue diciendo, el amor no tiene envidia. Cuando dice el amor no tiene envidia, hermanos, envidia en su original, hermanos, habla de la palabra celó, que está relacionado con el celo, que es lo mismo. El amor no tiene celos. ¿Y qué es la envidia, hermanos, o el celo? Es una tristeza o un enojo que tiene una persona por no tener lo que otra tiene. Le entra envidia, ¿verdad? Y se molesta, se entristece. Y cuando alguien tiene algo, quizá un carro, una casa o algo material, ay, Dios mío, envidia por aquel que tiene aquello que yo no tengo. Y lo triste y lamentable, hermano, que también la envidia se da no solamente en lo material. La envidia también se puede dar en lo espiritual. Ay, qué bonito canta el hermano. ¿Y yo? Y ahí, hermanos, deseando y anhelando lo de otros, los dones de otros. Pero el amor no tiene envidia, hermanos.
El problema, hermanos, con el envidioso, de que no solamente se afecta a sí mismo, porque se daña internamente, sino que también daña, hermanos, a las personas que están en su entorno, a las personas que están a su alrededor. Porque la envidia, hermanos, muchas veces nos hace murmurar. La envidia muchas veces nos hace calumniar y hablar mal de otra persona. Y eso, hermanos, daña y afecta la condición de vida de un sector, de una familia, de una iglesia. Y por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y hacer a un lado la envidia. Pedirle a Dios, hermanos, que nos limpie todas esas oscuras cosas que nos hacen mal en nuestra vida espiritual. El amor, dice, no es jactancioso. ¿Qué quiere decir el amor no es jactancioso? El amor no es presumido, no es vanidoso, no es petulante. El amor no es fanfarrón. Pero ¿será que nosotros los cristianos, hermanos, podemos ser jactanciosos? Ay, Dios, ¿dónde está usted, hermano? Si el Señor estaba escribiendo esto a los corintios, porque los corintios tenían ese problema. Dice la palabra del Señor ahí en los primeros versículos de 1 Corintios, de que los corintios, hermanos, se envanecían porque a ellos, hermanos, no les hacía falta ningún don. Todos los dones tenían. Y eso los hacía a ellos sentirse, hermanos, jactanciosos. Por eso, hermanos, también nosotros podemos ser jactanciosos. Pero tenemos, hermanos, tratar nosotros de no serlo. No envanecernos, hermanos, con los dones que el Señor nos da. No jactarnos con los dones que el Señor nos da. Sino que lo que hagamos, hermanos, por lo que el Señor ha hecho en nosotros, es siempre para hacerlo para la gloria de Dios. Si cantamos bien, si tocamos un instrumento, si predicamos bien, si somos buenos servidores, hagámoslo para la gloria de Dios, hermanos. Y no para que nos aplaudan, hermanos, y nos digan, ¡qué bonito canta! ¡Qué bonito sirve! Sino que qué lindo le sirve al Señor con humildad. Es completamente diferente, ¿verdad? El jactancioso, hermanos, el que no es jactancioso, el que tiene el verdadero amor, no hace las cosas para hacer publicidad, sino que las hace todo con humildad. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, hagamos las cosas con amor y para honra y gloria del Señor. El amor, hermanos, dice siempre en el versículo 4, no se envanece. Cuando dice no se envanece, hermanos, que no se engríe. O sea, que no menosprecia a nadie. El amor, hermanos, no se envanece es cuando el que tiene dones, hermanos, el que le sirve al Señor, o el que es una persona que no se considera mejor que los demás, ¿verdad? No se envanece, no menosprecia a los demás, porque tiene entendido, hermanos, de que lo que él tiene es porque Dios se lo ha dado, por la infinita misericordia de Dios, ¿verdad? El amor no hace nada indebido. El que tiene el verdadero amor de Dios, hermanos, no va a dar un mal consejo. Tampoco, hermanos, va a dar un mal ejemplo para los demás, porque el amor no hace nada indebido. El que tiene el verdadero amor, hermanos, no va a dar un mal ejemplo a sus hijos. No le va a enseñar a mentir. Mira, hijo, decirle al vecino, y va con la mentirita, hermanos, enseñándole un mal ejemplo, hermanos, a su hijo. Un mal ejemplo, hermanos, es de que yo esté haciendo algo indebido, por ejemplo, esté tomando lo que no es mío, y que otras personas que están viendo, quizás mis hijos, quizás otros hermanos, vieron que yo hice algo que no es correcto. El amor no es indebido. Si alguien, hermanos, tiene ese problema, el Señor nos está hablando ahora. No tenemos que hacer malos ejemplos, hermanos, porque al dar más testimonio estaremos siendo piedras de tropiezo.
Y el Señor dice en su palabra, hermanos, que necesario es que hayan tropiezos, pero ay de aquel, dice, por quien viniera el tropiezo. Mejor le fuera no haber nacido y mejor le fuera ponerse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar antes que hacer piedra de tropiezo para otro hermano. Por eso, hermanos, el Señor, el amor no hace nada indebido. El amor, hermanos, dice, no busca lo suyo propio, no busca lo suyo. O sea, quiere decir que no busca lo suyo, es como quien dice, no es egoísta. El que realmente tiene el amor de Dios, todo lo que hace, hermanos, lo hace para que sea en beneficio de los demás. Ya no es egoísta. Ya no es como aquellos hermanos que solo para adentro, va como el asadón. Sino que hace todas las cosas, hermanos, porque Él lo hace porque ama a Dios. Le sirve a Dios sin esperar a cambio. Él no espera, hermanos, de que le den las gracias. El que tiene el verdadero amor sirve en la obra del Señor porque ama a Dios. Porque el que tiene el amor no hace lo suyo. El amor, dice, no se irrita. Cuando dice el amor no se irrita, quiere decir que no se acalogra, que no se enoja. O si se enoja, luego se contenta y hace las paces con el que peleó. Porque sabe que no es correcto, porque tiene el amor de Dios. Y somos humanos, hermanos, y de repente nos enojamos, ¿verdad? Pero se vale enojarse, se vale irritarse. Pero los verdaderos que tenemos, cristianos que tenemos el amor de Dios, hermanos, inmediatamente nos acercamos a con quien tuvimos el pleito y hacemos las paces. Porque hemos entendido que es necesario estar en paz con todos. Porque dice la palabra del Señor que el que no está en paz con todos, ¿qué dice? Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Es cosa seria, ¿verdad? Y también la palabra del Señor nos aconseja en Efesios, hermanos, dice, airados, pero no pequéis. Nos podemos enojar, hermano, porque somos humanos. Pero también dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no esperen que llegue el siguiente día, sino antes hagan la paz con esa persona que tuvieron esa discusión, ese problema. Ni deis lugar al diablo, porque el diablo es astuto, hermanos. Cuando menos sentimos, nos hace mucho daño. El amor, dice, no guarda rencor. ¿Y qué es no guardar rencor? No guardar amargura en el corazón, hermanos. Eso es no guardar rencor. La persona rencorosa, hermanos, no olvida el agravio que dio origen a su rencor. La persona rencorosa, hermanos, es una persona que no puede perdonar. Es una persona dura de corazón. Es una persona que no conoce a Cristo. Porque no tiene el amor de Dios. En otras palabras, hermanos, el amor ágape, el amor de Dios que tenemos que tener nosotros, es perdonador. No importa lo que nos hayan hecho, te perdono. Si alguien me ofendió, y si yo ofendí a alguien, no importa cuál sea el asunto, el más espiritual, el que tiene el amor de Dios, tiene que buscar a la otra persona y buscar la paz para no seguir guardando rencor. Amén. Gloria al Señor. El amor, hermanos, dice, no se goza de la injusticia. No tenemos que alegrarnos, hermanos, por el daño que le ocurra a alguien que nos hizo el mal. Si a una persona, hermanos, quizá nos ofendió, pero esa persona llegó el momento y la está pagando caro, no nos alegremos. Seamos justos con esa persona y pidámosle a Dios que tenga misericordia y el mal sea apartado de él. Porque, hermanos, tener el verdadero amor de Dios, hermanos,
Quizá, hermanos, usted dice, quizá te habría que dejar de ser humanos para poder serlo, pero no, hermanos, nosotros tenemos el Espíritu de Dios y Dios nos ha capacitado para poder hacerlo. Aunque no es fácil, pero como les dije, estamos en ese proceso de purificación y tenemos que seguir para adelante. El cristiano no puede ser cada día peor, sino cada día mejor. Voy rápido, hermano, porque el tiempo se me está yendo. Más se goza de la verdad, dice. Hermanos, la persona que está acostumbrada a mentir, la persona que miente, lo único que hace es acarrear mal para sí mismo. Y ella misma se está dañando. Y no tiene paz, pensando en que tarde o temprano le van a descubrir su mentira. Pero el que tiene el amor de Dios, hermanos, y está acostumbrado a hablar siempre con la verdad, esa persona, hermanos, vive tranquila, vive en paz, duerme tranquilo, hermanos, sus horas necesarias. No hay nada que le quite el sueño porque no está pensando que le van a reclamar algo, alguna mentira que dijo, sino que el decir la verdad trae paz a nuestra conciencia, a nuestro corazón, ¿verdad? ¿Y qué temer, hermanos? Pero cuando le mentimos a la mujer, cuando le mentimos al compañero, hermanos, ay, estamos primero Dios que no lo vaya a descubrir, ay, que no le vaya a contar a la vecina, y afligidos, hermanos. Pero cuando acostumbramos a decir la verdad, hermanos, andamos con la frente levantada, porque no le hemos mentido a nadie. El amor todo lo sufre. El amor, hermanos, también todo lo sufre. El que puede, hermanos, controlarse, y como les dije al principio, porque esta palabra también empieza al principio, y puede sufrir por amor a otro, está demostrando que realmente ha crecido en madurez espiritual. Está capacitado, hermanos. Yo le podría decir que tiene una madurez en grado sumo, hermanos, grande, que va en buen camino para el encuentro con nuestro Dios. El amor, dice, todo lo cree. Cuando dice todo lo cree, hermanos, el amor todo lo cree, nos está diciendo que el que tiene el amor de Dios cree de que Dios tiene poder para poder transformar a aquella persona que le hizo daño. Tiene esa confianza de que su oración intercesora por aquella persona, él puede creer en que Dios va a tocar el corazón de esa persona a través de su oración. Y va a tener esa paciencia para esperar a que esa persona cambie. Es algo que no es fácil, en las parejas es común. Hay mujeres que sufren por los varones que a veces no quieren venir a la iglesia, que tienen un vicio. Y cuando tal vez usted o el esposo o la esposa se viene para la iglesia, aquella persona se queda en la casa viendo televisión o echándose las cervezas. Pero el amor que cree, hermanos, confía en que Dios, tarde o temprano, va a hacer el milagro en esa persona y va a transformar aquella tristeza y aquel dolor en gozo cuando aquella persona venga a Cristo. Así tiene que ser nuestro corazón, creerle a Dios, hermanos. Que tengamos un hijo, que pensemos, hermanos, que nuestro hijo no quiere nada con Dios. El amor, hermanos, tiene que creer de que tarde o temprano ese hijo por el que nosotros estamos orando, porque estamos sufriendo, tarde o temprano ese hijo va a venir a los pies de Cristo. Y quizá, hermanos, ese hijo de quien nosotros, hermanos, tuvimos tanta desconfianza y nos dio tanto dolor, quizá ese hijo va a ser el que nos va a suplir a nosotros en la iglesia. Porque Dios tiene propósitos con todos los humanos, hermanos. Sobre todo con nuestros familiares.
No nos equivoquemos, hermanos, y malinterpretemos aquel versículo que dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta no es una promesa. Eso es algo que le estaba diciendo Dios a aquel hombre, aquel centurión. Pero nosotros, hermanos, tenemos que orar e interceder por los hijos que no nos obedecen, que no obedecen a Dios. Hay que llevarle la palabra. Quizá Pablo le dijo así a aquel hombre, hermanos, del centurión, porque él sabía que aquel hombre iba a hacer una reunión en su casa y que iba a ser un hombre que iba a llevar el evangelio a su familia y que no se iba a avergonzar de Dios y que lo iba a usar para que su familia cambiara. Gloria al Señor. El amor todo lo espera. El que tiene el verdadero amor, hermanos, podrá esperar una y otra vez. Aquellas personas que nos han hecho daño, el que tiene el amor de Dios va a aprender a esperar a que esa persona cambie. Aunque nosotros veamos un imposible en esa persona. No, es que ya se acostumbró y cada vez me la hace y me pide perdón y yo ya la perdoné. Ah, qué bonito, ¿verdad? Lo mismo pensó el apóstol, ¿quién fue? Pedro. Ay, Señor, pero ¿cuántas veces he de perdonar yo a mi hermano? Porque en aquel tiempo el perdón, hermanos, era 3 o 4 veces, y si ya no perdonaba, pues que se lo llevara el diablo. Y le dice Pedro al Señor, pero Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y se va al extremo, hasta 7. Pedro se creó un súper espiritual, ¿verdad? No, Pedro le dijo, tienes que perdonar a tu hermano 70 veces 7. O sea que no hay límite, hermanos. Todo lo espera hasta que aquella persona se arrepienta de corazón y sea transformada. Ese es el verdadero amor, hermanos. Saber esperar y confiar en Dios de que Él hará. Todo lo soporta. Esto es lo más lindo, hermanos. Aprender a soportar, hermanos, a través del amor de Dios a nuestro prójimo, no importa su comportamiento. Cuando aprendemos, hermanos, a entender y a soportar a las personas tal y como son, nos estamos identificando con el amor de Dios. Porque Él, hermanos, a pesar de que nosotros los humanos hemos sido, a pesar de tanta desobediencia, a pesar de tanta cosa mala que el hombre ha hecho, el Señor dice en su palabra que de tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando aprendemos a soportar, estamos soportando como Dios nos ha soportado a nosotros y nos sigue soportando. Ese es el verdadero amor, hermanos. Ese amor es el que Dios quiere que tengamos. Ese amor es el que Dios quiere que la iglesia pongamos en práctica. Y por eso dice en el versículo número 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Todo se va a acabar, hermanos. Pero el versículo número 13 lo dice más claro. Porque esas cosas se van a quedar, pero el amor va a permanecer. Y dice el versículo número 13, y ahora ese permanece en la fe, la esperanza y el amor. 3 cosas indispensables, hermanos, para alcanzar el reino de los cielos, ¿verdad? Pero el mayor de ellos, que dice, es el amor. ¿Por qué dirá eso el apóstol Pablo, hermanos? Porque el día que Cristo venga por nosotros, hermanos,
el día que estemos en el cielo, ya no vamos a necesitar de fe para creer en Dios, en un milagro. No vamos a necesitar de fe, hermanos, para poder alcanzar la salvación, porque ya vamos a ser salvos en el reino de los celestial. Ya no vamos a tener necesidad de la esperanza, porque nuestra esperanza como iglesia es, hermanos, que Jesucristo viene pronto. Y esa esperanza ya no la vamos a necesitar, porque ya vamos a estar con Él disfrutando en el cielo, hermanos. Pero lo único que va a prevalecer es el amor. Porque Dios no tiene amor. Porque Dios es la esencia del amor. Y vamos a estar con Él disfrutando de ese amor por los siglos de los siglos. Pero para eso, mi amigo, tú necesitas a Jesús para poder tener ese derecho de disfrutarlo en el reino celestial por los siglos de los siglos. Por eso dice el Señor que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere, hermanos, que toda la humanidad disfrute de ese amor por la eternidad, pero la decisión la tomas tú. Mi amigo, tú que tuviste la oportunidad de escuchar esta palabra, el Señor te habló. Si tú quieres hacer oídos sordos, allá tú, pero esta palabra te confronta y te dice que necesitas de Jesús, y tú decides si le das las espaldas o lo recibes en tu corazón. Esa es la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y por último, solo quiero leer un último versículo. Primera de Pedro 4:8. Dice la palabra del Señor para todos nosotros. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La falta de amor, hermanos, es la que tiene al mundo como está, en calamidad, lleno de pecado, desperdiciando su tiempo en fiestas, en cosas desagradables a Dios. Pero los que nos encontramos con Jesús, aprendamos a hacer su voluntad a través de poner en práctica el verdadero amor. Que el Señor nos bendiga, pongámonos en pie, hermanos. Y usted que quiere recibir a Jesús en su corazón, y usted que fue tocado en esta hora por esta palabra, el Señor le invita a acercarse a Él a través del arrepentimiento de sus pecados. No hay otra forma, no hay otro medio. Dice la palabra del Señor que no hay ningún nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos, solamente a través de Jesús. A través de Jesús encontramos el amor de Dios y por ende la forma para saber vivir en este mundo y para vivir por la eternidad. Si alguien quiere pedirle perdón a Dios por sus pecados y abrir su corazón para que Jesús entre a él, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón, Señor, y reconozco que soy pecador. Quiero sacar toda suciedad que hay en mí. Perdóname, Señor, porque te he hecho tantas ofensas, pero hoy he entendido, Señor, que tú me amas. Y quiero, Señor, servirte. Quiero, Señor, que tú seas mi Señor y mi Salvador. Quiero que, Señor, reconocer de que solamente tú, Señor, me puedes llevar, Señor, al reino celestial. Perdona mis pecados, Señor, y ayúdame a no volver a ellos.
Restaura mi vida espiritual porque esté apartado de ti, Señor. Hoy me reconcilio contigo. Hoy, Padre Santo, te digo gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a poner en práctica el amor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta hora te doy gracias por esta palabra, Señor, que nos permitiste escuchar. Oh Padre Santo, que esta palabra haya hecho rema, Señor, en cada vida, en cada corazón. Oh Señor, que aprendamos a poner en práctica, Señor, el verdadero amor. Oh bendito Dios, gracias porque tú nos amaste primero y nos enseñaste, Señor, a amar. Padre bendito, te pido la bendición, Señor, para cada familia, para cada hijo tuyo, Señor, en esta noche. Derrama tu santa bendición, Señor, y que tu nombre, Señor, sea glorificado por cada uno de los que estamos en esta noche reunidos en tu nombre. Gracias, Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús.